El siglo I a.C. fue el más sangriento de la historia romana. Entre guerras civiles, asesinatos y traiciones, la República, que durante siglos se había enorgullecido de su libertad, agonizaba bajo el peso de la ambición humana. En el centro de ese torbellino estaba Cayo Julio César, el conquistador de la Galia, el dictador que desafió al Senado y cambió el destino de Roma. Pero cuando fue asesinado, en los idus de marzo del 44 a.C., nadie imaginaba que el verdadero fundador de un nuevo régimen sería un joven de apenas 19 años, su sobrino nieto y heredero adoptivo, Cayo Octavio. Era un muchacho frágil, delgado, de salud delicada, estudiante de retórica, un aristócrata educado, no un guerrero. Muchos lo subestimaron. Pero Octavio tenía algo que nadie más poseía: el nombre de César. Y ese nombre era un arma más poderosa que cualquier legión. Cuando recibió la noticia de la muerte de Julio César, Octavio estaba en Apolonia, en la costa de Grecia. Sin dudarlo, regresó inmediatamente a Roma. Supo que había sido nombrado heredero universal en el testamento de su tío abuelo. Desde ese momento pasó a llamarse Cayo Julio César Octaviano, o simplemente César. Los veteranos de las legiones, fieles a la memoria del antiguo comandante, se unieron a él. El Senado, dividido y temeroso, no sabía si aquel joven sería un nuevo aliado o un nuevo tirano. Pero Octaviano era paciente. Aprendió a disimular sus ambiciones con modestia. En el 43 a.C., tras una guerra política y militar en Roma, se unió a Marco Antonio el Lépido para formar el Segundo Triunvirato, una dictadura de 3 hombres con poder absoluto. Juntos, promulgaron las proscripciones, listas de enemigos condenados a muerte. Entre los ejecutados estaba el gran orador Cicerón, que se había atrevido a criticar a Antonio. Roma se sumergió en una nueva ola de terror. Pero Octaviano observaba. Sabía que las alianzas en Roma eran temporales y que el destino siempre favorecía al más paciente. El triunvirato derrotó a los asesinos de César, Bruto y Casio, en la batalla de Filipos, 42 a.C. Con la muerte de los republicanos, solo quedaba decidir quién gobernaría el imperio conquistado. Octaviano se quedó con Occidente, Marco Antonio con Oriente y Lépido con África. Pronto, sin embargo, el equilibrio se rompió. Lépido fue apartado y el mundo se dividió entre 2 hombres, Antonio y Octaviano. Antonio se unió a la reina Cleopatra en Alejandría y comenzó a ser visto en Roma como un traidor, un romano seducido por el lujo y el poder oriental. Octaviano aprovechó la oportunidad. Lanzó una guerra de propaganda, presentándose como el defensor de la tradición y la moral romana. En el 31 a.C., las fuerzas de ambos se enfrentaron en la batalla de Accio, en la costa de Grecia. La victoria de Octaviano fue total. Antonio y Cleopatra se suicidaron. Egipto se convirtió en provincia romana. Octaviano era ahora el señor absoluto del mundo romano. Al regresar a Roma, Octaviano no se proclamó rey ni dictador. Había aprendido del destino de Julio César. Roma odiaba la monarquía. Así que creó algo nuevo: el disfraz del poder. En el 27 a.C., anunció que devolvía el gobierno al Senado y al pueblo. El gesto fue teatral y calculado. El Senado, conmovido y aliviado, le concedió el título de Augustus, el venerable, el consagrado por los dioses. En la práctica nada cambió. Augusto seguía controlando el ejército, las finanzas y las provincias, pero el régimen parecía republicano. Era el nacimiento del Principado, una monarquía disfrazada de república. El poder absoluto, escribió Tácito más tarde, fue ocultado bajo el nombre de príncipe. Augusto no fue solo un conquistador, fue un actor político, capaz de fingir humildad para ejercer dominio. Con Augusto comenzó la Pax Romana, un período de más de 40 años de estabilidad y prosperidad. Reorganizó el ejército, creó legiones profesionales y una guardia pretoriana para proteger al emperador. Reformó el sistema de impuestos, estableció redes postales, construyó caminos y acueductos. Roma se transformó en una capital monumental: templos, foros, el Ara Pacis, el altar de la paz.
Augusto decía con orgullo: «Encontré una Roma de ladrillos y la dejo de mármol». Pero esa paz tenía un precio. El Senado se volvió decorativo. Las antiguas libertades republicanas desaparecieron. Roma había ganado estabilidad, pero había perdido su voz. Aún así, el pueblo lo veneraba. Augusto fue más que un político. Desarrolló a la civilización romana. Comprendió que la fuerza de Roma no dependía solo de las armas, sino de la cultura y la ley. Creó un sistema administrativo eficiente, dividiendo el imperio en provincias senatoriales e imperiales, cada una con gobernadores supervisados de cerca. Su objetivo era eliminar la corrupción y garantizar la lealtad. Promovió reformas morales, leyes que incentivaban el matrimonio, castigaban el adulterio y exaltaban la modestia. Quiso restaurar la virtus y el mos maiorum, las costumbres de los antepasados. También promovió las artes y la literatura. El poeta Virgilio escribió la Eneida, epopeya que glorificaba Roma y vinculaba el nacimiento del imperio al héroe troyano Eneas. Horacio y Ovidio celebraron la paz augustea, el nuevo amanecer del mundo. La propaganda imperial estaba en todas partes. Estatuas, monedas, templos, todos exaltando a Augusto como Pater Patriae, el padre de la patria. Era la creación de un mito político. Roma tenía un cuerpo, pero Augusto era su alma. El mayor talento de Augusto quizá fue su dominio de la imagen pública. Nunca aparecía como un tirano, sino como un servidor del Estado. Rechazaba títulos extravagantes, aceptando solo los que implicaban deber. Mantuvo las formas de la República, el Senado, las elecciones, pero controlaba los resultados tras bambalinas. Era el maestro de la apariencia. Su residencia en el Monte Palatino era simple, casi austera. En las ceremonias hablaba con calma, con voz baja y gestos contenidos. Era el opuesto de César, el general teatral. Augusto reinaba con la apariencia de la modestia, y fue eso lo que lo hizo invencible. Nada es más eficaz que el poder disfrazado de virtud. Bajo su dirección, Roma aprendió el valor de la estabilidad por encima de la libertad, y aceptó el imperio sin notarlo. Detrás de la serenidad pública había cálculo y frialdad. Augusto era implacable con los rivales. Durante el triunvirato había ordenado ejecuciones sin piedad. Más tarde, como emperador, mantuvo un sistema de vigilancia y espías, pero también era un hombre de disciplina y método. Trabajaba largas horas, leía informes, supervisaba finanzas y nombramientos. Decía: «Más peligrosa que la guerra es gobernar a los hombres». Poco a poco transformó el cargo de cónsul en una formalidad, reservándose los poderes vitales. Imperium maius, autoridad suprema, y tribunicia potestas, poder de veto y protección. Estos instrumentos hicieron su poder vitalicio e incuestionable. Aunque predicaba la paz, Augusto mantuvo un ejército poderoso. Consolidó las fronteras del Rin y del Danubio. Transformó Hispania y la Galia en regiones pacificadas. Conquistó Egipto y anexó territorios en Iliria y Siria. Pero evitaba aventuras arriesgadas. Su mayor desastre militar fue la derrota de Varo en Germania, 9 a.C., cuando 3 legiones fueron aniquiladas en el bosque de Teutoburgo. La noticia conmocionó al anciano emperador. Durante días caminó por el palacio gritando: «¡Varo, devuélveme mis legiones!». Desde entonces abandonó los planes de expansión en Germania. Roma había alcanzado sus límites. El imperio de Augusto no sería de conquista, sino de administración y orden. La vida privada de Augusto estuvo marcada por tragedias familiares. Se casó 3 veces. Su hija Julia escandalizó Roma con adulterios y conspiraciones, siendo exiliada por su propio padre. Su obsesión por encontrar un sucesor digno lo llevó a una cadena de herederos muertos: Marcelo, Agripa, Cayo y Lucio. Finalmente adoptó a Tiberio, hijo de su esposa Livia, como heredero,